Hello, good morning, good afternoon. Welcome to the over 320 Hola, people buenos connecting días, today buenas for this tardes, first bienvenidos webinar a on 320 economic personas inclusion and the COVID conectándose para este tercer webinario sobre inclusión económica y la respuesta a COVID. Yo soy Odd Montesquieu, soy una especialista de protección social en la Asociación para la Inclusión Económica y en el programa de SICAP. Yo no quiero agradecer a las personas que patrocinan este webinario y quisiera yo recordarles a todos que este webinario se está traduciendo de manera simultánea en español. Quiero agradecer a las intérpretes que están con nosotros y quiero decirles a ustedes participantes, si tienen problemas, por favor, pueden chatear con Karin y con el equipo de organización de .com de protección social en la parte de abajo de la pantalla. Por favor, hablen con el equipo de socialprotection.org sobre los problemas que tengan de interpretación o de la tecnología. Y el fin de este webinario es doble. Primero, queremos compartir con ustedes el marco de la inclusión económica y la respuesta de COVID-19. Y queremos pedir su información al respecto. Queremos escuchar de los panelistas que tenemos esta mañana y de ustedes en el público sobre algunas de las diseños y adaptaciones de los programas de inclusión económica a la luz de COVID-19 y para recordarles que realmente es el inicio de la conversación. Como sabemos, obviamente la situación se está desarrollando en este momento y esperamos poder seguir con la conversación con ustedes a través de una encuesta y socialprotection.org va a poner un enlace, un vínculo y si tienen sugerencias, por favor, sigan con la conversación con nosotros a través de este vínculo que está en la parte del chat. Estoy encantado de presentarles a los oradores. Primero tenemos a Virginia Barrero, que es la directora de Cooperación Internacional de la Secretaría de Desarrollo Social de Panamá, y a Onelia Peralta, que es director de Proyectos Especiales en la Secretaría de Desarrollo Social en Panamá. Están trabajando sobre el programa de cohesión y otros programas que apoyan cuál es la recuperación a través después del COVID-19. Bienvenidas y gracias. Después tenemos a Gabriel Mesco Motado, que es el director de la Agencia Federal de Creación de Empleos Urbanos de Etiopía y ahora está en la Agencia Federal de Creación de Empleos Urbanos y Seguridad de Proyectos de la Red de Seguridad con la red de seguridad y los proyectos en UPSNP, que está en el liderazgo de la respuesta de la situación que tenemos. Y después del COVID-19, después Lauren Whitehead, que trabaja en la iniciativa de graduación para los ultrapobres de BRAC y apoya con el trabajo técnico para el programa de graduación de los ultrapobres y la respuesta de COVID-19 en Bangladesh y en Filipinas. Y finalmente tenemos a Pooja Baduta, que es una consultora y una economista que ha estado trabajando en el grupo de protección social durante una década en la parte de este y sur de Asia. En el Banco Mundial está habiendo una revisión de las respuestas al COVID-19 en Asia-Pacífico y también está en el liderazgo del trabajo de liderazgo de COVID-19. Y el fin de este webinar es enfocarnos y empezar a enfocar nuestra atención en la recuperación del COVID-19 y las respuestas se enfocan en asegurar la seguridad alimentaria y la salud y al empezar a abrir las economías, las diferentes países. Un tema muy importante para todos nosotros es cómo podemos ayudar a los pobres a empezar de nuevo con sus medios de vida, su subsistencia. En las primeras épocas de la respuesta, queremos construir una operación de inclusión financiera en estos sistemas para poder ayudar a la gente muy pobre a poderse recuperar después del COVID.
Algunos puntos clave que quería yo mencionar antes de dar la palabra es, de nuevo, quería nada más volver a mencionar que la humildad es el principio de la conversación. Estamos aprendiendo conforme suceden las cosas. La segunda es un recordatorio para aquellos de ustedes que están con ustedes al empezar a hablar que existe traducción simultánea disponible para ustedes. Si tienen algún problema técnico, por favor, reúnanse con la gente técnica a través de la hoja de chat, del chat, y hagan sus preguntas a los panelistas desde un principio. No esperen a la parte de preguntas y respuestas para que nosotros podamos empezar a clasificarlas como empiezan a entrar. Y temas de logística, quiero decirles que vamos a escuchar a Pooja sobre el marco durante 10 minutos y después vamos a hacer preguntas a cada uno de los panelistas y vamos a esperar que nos den respuestas en 5 minutos para mantener 30 minutos para una sesión de preguntas y respuestas con todos los participantes, un recordatorio de la traducción simultánea y para decirles que por favor llenen la encuesta si quieren continuar el diálogo con nosotros después de esta presentación. Y ahora quiero darle la palabra a Pooja. Pooja, tiene usted 10 minutos y las láminas están en español. Se pueden estar en la página de chat. Thank you everyone for joining the webinar. Gracias por estar aquí en el webinar. Y como dijo Odd, lo que quisiera hacer antes de empezar con la descripción de los panelistas sobre la experiencia de qué es lo que está pasando y cómo los programas se están adaptando para resolver el COVID-19. Quiero darles cuál es el panorama de los programas de inclusión económica y el potencial que podemos usar para la recuperación después del COVID-19. Siguiente lámina, por favor. Creo que todos nosotros estamos muy familiarizados con los impactos que están surgiendo de la crisis. Esta es una crisis triple de salud humanitaria y temas que están sucediendo y todo el mundo se ve afectado, más los pobres. Y los estimados sobre el número adicional de personas en esta situación de pobreza es enorme. Hay casi entre 80 y 180 millones de personas y estos números cambian constantemente. Muchos grupos, en particular mujeres en el sector informal, son extremadamente vulnerables y, como dijimos, la primer orden de respuesta se enfoca en la salud y protección social. Pero conforme 3 meses estamos en la crisis y esas mediciones continúan 3 meses dentro de la crisis, los programas de inclusión económica son instrumentos diversos y flexibles y fundamentales para facilitar la recuperación de los medios de vida. Y en este contexto es muy importante y prometedor que esta es una base de programación de inclusión económica. Estos son antecedentes de lo que va a ser el reporte de inclusión económica y vamos a tener programas y encuestas. Este no es el universo de los programas de inclusión económica, es solo un cálculo, pero en el reporte estamos definiendo estos programas como un grupo de intervenciones agrupadas en hogares y comunidades para mejorar sus ingresos y activos. Y existe un enfoque muy importante en los más pobres en estos programas. Como podemos ver, existen 200 programas en 75 países con algún tipo de programa de inclusión económica y estos cubren 20 millones de hogares o más de 90 millones de personas de manera directa o indirecta. Muchos de ellos son programas de inclusión liderados por los gobiernos que benefician 93% del total de beneficiarios. Muchos de los programas, la mitad de ellos, están concentrados en África subsahariana y América Latina y el Caribe, donde van a surgir los más pobres después de esta crisis. Siguiente lámina, por favor. Un hecho adicional que hace que los programas de inclusión sean relevantes para ayudar la recuperación de los medios de vida es que se enfocan en los grupos que se vieron más afectados por la crisis. Vamos a enfocarnos en los extremadamente pobres. Se enfocan mujer en mujeres. Claramente tenemos un potencial de llegar a estos grupos que requieren apoyo
que después de la crisis mujeres son 88.1%. Una segunda característica de esos programas es que son muy diversos. Siguiente lámina, por favor. Sí, esta. Y muchos son flexibles, agrupan diferentes tipos de intervenciones que ven diferentes restricciones y están adaptados para ayudar a los pobres. La otra es que con esto en mente existen muchas prioridades, dos grupos de prioridades y para los programas existentes la prioridad clave es asegurar una entrega sin interrumpir y asegurar que hay un impacto a pesar de las disrupciones y la contención que tenemos. Y esto se puede hacer a través de adaptaciones que pueden mantenerse a largo plazo. Y al mismo tiempo existen nuevos programas que se están considerando para apoyar la recuperación de medios de vida para los más pobres. Y esta experiencia en particular es importante para modificar el diseño de los programas, incluir elementos que en particular son muy útiles para este contexto. Queremos aprender a ver estos asistentes que respondan a los choques y estén mejor equipados para la siguiente crisis que pudiera venir. La siguiente, y con estas prioridades en mente, estamos tratando de ver un marco muy sencillo y la idea tras este marco es permitirnos realmente de manera más sistemática obtener información de la experiencia de los programas existentes y los nuevos y documentarlo de tal manera que nos permita aprender cómo los programas de inclusión económica se van a adaptar a este nuevo mundo en el que estamos viviendo. Vamos a empezar entendiendo las restricciones y todos estamos muy familiarizados con ellos, las restricciones inducidas por COVID que enfrentan todos estos programas y las restricciones, el no reunirse, mucha gente, irrupción a los mercados y una irrupción a los mercados y a la demanda de bienes, servicios, mano de obra y para algunos grupos, en particular mujeres y niños, hay una vulnerabilidad adicional que surge de estar en casa y principalmente esas restricciones con el tiempo, nosotros pueden cambiar con el tiempo y las ubicaciones. Varios programas tienen que manejar esto de diferentes maneras. Entonces, vamos a enfocarnos primero en adaptaciones programáticas. Estos son cambios al diseño y entrega de los programas de inclusión para poder tratar con estas restricciones. Y aprovechando el nivel del diseño, hay dos adaptaciones que pensamos que son útiles para capturar. Una se enlaza con asegurar acceso a los mercados y ver y manejar la disrupción de los mercados. Los programas de inclusión económica tienen una ventaja porque la mayoría de ellos están enlazados a la producción en casa o en la comunidad, pero el acceso a los mercados realmente es un reto y ha sido algo que hemos estado debatiendo como comunidad varios años de cómo hacerlo adecuadamente. Y aquí es en donde es muy útil poder escuchar de diferentes programas, de cómo están haciéndolo. En un grupo de adaptaciones realmente es cómo ayudar a estas microempresas descentralizadas para que entren al mercado a pesar de la erupción. El segundo tipo de adaptaciones es cómo revisar los planes de los negocios y aprovechar las nuevas oportunidades emergentes como programas de inclusión económica y un mercado para equipo de protección personal que hay gente que ya está utilizando. El otro elemento de estas adaptaciones es ver componentes adicionales. Uno que se ha hecho de manera muy común es, de hecho, utilizar las plataformas existentes como grupos de salud o de apoyo, otras plataformas para dar mensajes sobre mitigación del COVID y prevención del COVID y otros mensajes de salud. Y algunos programas en el pasado también han agregado algunos educación sobre violencia doméstica y eso también es difícil hacerse durante estas medidas de contención estrictas, pero son innovaciones para ver qué podemos hacer para crear programas nuevos. Y después algunos de los programas que con éxito han proporcionado acceso a los productos de ahorro y de seguros son programas que
que están mejor posicionados para manejar algunos de estos, manejar esta crisis. Con los nuevos programas vale la pena ver la importancia de incluir este tipo de elementos en su diseño. Y finalmente, sobre este tema, el acceso a procuración de la salud o seguros de salud, de nuevo, en muchos de los programas de inclusión económica han sido incluidos. Queremos ver cómo se puede hacer, qué lecciones hemos aprendido para poder hacerlo para nuevos programas conforme estos surgen. Las adaptaciones en cuanto a la entrega realmente se enfocan en dos opciones. Uno es averiguar la manera cómo vamos a tener soluciones digitales. Si eso no es posible, vamos a ver una manera para poder restringir las reuniones, para poder seguir dando estas entregas. Hay guías interesantes que surgen en cómo podemos tener reuniones físicas, menos reuniones y las normas a seguir para hacerlo de manera segura. Pero de la misma manera, también tenemos muchas lecciones sobre programas existentes de cómo apalancar soluciones digitales, incluyendo innovaciones que pueden llegar a aquellos que no están usando estas soluciones de manera común. Y la última parte del marco es ir más allá de los programas mismos y realmente ver y poder apalancar los temas nacionales. Una de las cosas que vemos en el mundo es un empuje hacia movernos hacia soluciones digitales para la entrega, para identificación de los beneficiarios, selección de los beneficiarios y pagos electrónicos para la primera ola de respuestas en términos de las redes de seguridad que se han introducido recientemente. Los programas también toman ventaja de algunas de estas adaptaciones y de estas plataformas que van a poder adoptar algunas de estas soluciones para modificarlas para la población y los grupos. Entonces, esto realmente, estoy en mis límites, entonces me voy a detener aquí, pero este es el marco que queremos usar y si ustedes van a poder proporcionar sus experiencias, nosotros vamos a usar este marco y voy a regresar con ustedes cuando tengamos una documentación de experiencia más sistemática y con ello quiero agradecerles enormemente. Muchas gracias, Pooja. Gracias por compartir el marco, un marco tan importante. Y tenemos una pregunta de Newton Isaac. Les voy a pedir que por favor empiecen a mandar sus preguntas por el chat para empezar a filtrarlas. Recuerden que tenemos interpretación simultánea, así que si tienen algún problema también colóquenlo en el chat. Empiezo con las preguntas directas a los panelistas y las panelistas. Esta es una pregunta para nuestras colegas de Panamá. Virginia, ¿el Ministerio de Desarrollo Social de Panamá desempeña alguna función en términos de inclusión en la respuesta a COVID y cuál es el desafío para el impulso de programas en medio de la respuesta a COVID? Primero, buenos días a todos. Voy a hacer mi introducción en inglés y después voy a responder las preguntas en español. Soy Virginia Barreiro, soy directora de cooperación social en el Ministerio de Desarrollo Social de Panamá. Le agradezco al Banco Mundial y a los organizadores por promover este tipo de espacios porque cada vez adquieren más relevancia este tipo de espacios en medio de la crisis. Y ahora ya voy a hablar en español. The COVID-19 epidemic is one of mankind's major challenges. As the pandemic spreads throughout the region, the sanitary, social, economic crisis becomes more plausible. The effects are difficult to quantify due to the uncertainty, but we are witnessing an economic collapse that will impact our country and the world in a severe way, with negative effects on fighting poverty and inequality. In terms of your question and the role of economic inclusion amidst the COVID-19 response and in tackling the current program with the
FAO and World Bank Technical Cooperation Program. This program was designed before the COVID-19 crisis, although the objectives are still in effect amidst the humanitarian crisis. And attaining the goals is a key aspect for us in order to ensure food security and access to food by strengthening and consolidating family protection systems and also improving productive capabilities and entrepreneurship skills through promoting productivity, which in other words is the key component of the program. To this regard, from our standpoint, economic inclusion amidst a crisis plays a very significant role. And taking this example, I would like to think about two spheres. On one hand, we know that countries are making a larger effort to maintain the food-related product chain throughout its whole dimension, but both availability and access to food in general, which are key components for food security, will be extremely affected, and ensuring permanent supply to families becomes an increasing challenge. This is why these initiatives play a key role in promoting sustainability of these communities, which are vulnerable populations, and to ensure food security. On the other hand, although this present situation demands immediate responses from governments, we may not lose sight of the post-COVID scenario and the need to map the initiatives that may be adopted in the near future. This is where both financial and economic inclusion may play a significant role by understanding how to structurally contribute to economic recovery. This is why linking social protection programs with productive inclusion programs for the social development ministry is a key pillar so we can support vulnerable homes by generating income-generating activities. On your second question, how to design programs in times of the pandemic, we need to first understand that this scenario demands evidence-based solutions, experience-based solutions, and reasonable inclusion policy from decision makers. Among the key challenges, logistics, sanitary restrictions, quarantine restrictions, lockdown are a challenge to execute any type of program whatsoever. Another key challenge is availability of resources by understanding the budgetary constraints, the need for prioritizing actions, because of course, not every single thing can be done. And lack of data is also a key challenge for countries as Panama, because we did not have a full, complete, updated registry. This has been a challenge to design programs amidst the crisis. But of course, all crises are opportunities as well. And there are major opportunities, such as accelerating the technological modernization processes, leverage the currently available technologies, improve connectivity for the population, as to foster inclusion of populations living in extreme poverty or in vulnerable conditions, and betting on strategic alliances from the local sphere by supporting and leveraging from the presence of NGOs working in tight relationship with the communities and in the international landscape. This is a scenario to promote reflection by promoting exchange of best practices, lessons learned, so we can best implement new solutions in our countries. This crisis has stripped us down, and the sequels will be grave, but we do need to be positive and see this as a golden opportunity to rethink our social protection policies so we can promote positive change that we need. So thank you very much. Muchísimas gracias, Virginia. Muchísimas gracias por recordarnos que toda crisis es una oportunidad. Ahora le voy a ceder el micrófono al señor Gebre
Meskel, ¿cuál es el papel del gobierno en las áreas urbanas y rurales y la UPSP, cómo está adaptando su programa de inclusión social para tener impacto a pesar de las alteraciones y las medidas de contención vigentes en Etiopía en estos momentos? Muchas gracias. Señor Gebre Meskel, no lo podemos escuchar. Ahora sí. Por favor, adelante. Muchas gracias. En Etiopía lanzamos un proyecto de asistencia productiva con el objetivo de llegar a la población de 11 ciudades viviendo en extrema pobreza con 604,000 beneficiarios. Claro, hemos tenido que realizar un trabajo arduo. En este caso, los beneficiarios carecen de lo más básico. En medio de la respuesta a COVID-19, como país, estamos enfocados hacia la expansión de este proyecto, precisamente con el objetivo de mitigar o controlar la pandemia. Fue por esto que diseñamos un programa de apoyo financiero por 100 millones para llegar a una población de 2 millones de personas. Además, desde el principio, nuestro gobierno tomó medidas para asistir a los beneficiarios que iban a ser privados de su salario. Y todo esto lo hicimos hace 2 meses, es decir, nuestros pasos se dieron en forma temprana. Este plan se diseñó de una manera muy robusta. Nuestros beneficiarios hoy en día pueden estar en casa porque era muy importante abordar la pandemia en Etiopía de esta manera. Excelente, muchas gracias, señor Gebre Meskel. Lauren, los programas de inclusión económica, ¿en qué medida contribuyen a la respuesta a COVID-19 no solo en Bangladesh, sino en Egipto y las Filipinas también, que son los países donde usted trabaja? Y piensa que la respuesta a COVID se puede hacer a través de canales digitales, especialmente hablando de la población más vulnerable y en extrema pobreza. Muchas gracias, Odd. Gracias por invitarnos a participar. Como mencionó Odd, soy directora de asistencia técnica para la iniciativa BRACS. Esta iniciativa se creó específicamente para ayudar a difundir una conciencia y la capacidad de trabajar con socios gubernamentales para la promoción de respuestas holísticas para otorgar protección social, inclusión económica y elementos de inclusión financiera también para los hogares. A través de este marco trabajamos con varios gobiernos, en particular hoy voy a hablar sobre el gobierno de Filipinas y el gobierno de Egipto. En ambos casos estamos aprovechando ya los programas existentes de transferencia de efectivo en cada uno de estos países, en Etiopía y las Filipinas, en Bangladesh y las Filipinas, a través
de programas para hogares y funcionan en capas. Y en ambos casos trabajamos de cerca con el gobierno para hacer este trabajo, especialmente con el gobierno de Filipinas, porque ellos son líderes del programa piloto allá, y en Egipto trabajamos también con los socios de implementación que respaldan al gobierno. Como Odd mencionó, también seguimos el trabajo en Bangladesh. Acabamos de hemos en los últimos 20 años asistido a 20 millones de hogares. En términos de la inclusión económica en BRAC, no lo vemos únicamente a través de la inclusión económica, porque tenemos una perspectiva holística. Nos enfocamos en diferentes áreas de programación. Así que uno de los primeros pasos que ocurrió en cada una de estas geografías, especialmente dentro del programa de graduación de BRAC para erradicar la pobreza, fue la creación de encuestas de diagnóstico rápido. La mayoría las hicimos por teléfono en Etiopía y en las Filipinas por las cuarentenas, por las restricciones a la movilidad durante COVID, pero en Bangladesh sí pudimos hacer unas encuestas de puerta a puerta y también por teléfono. Esto para preguntar, a ver, si vemos que hay ciertas barreras a la inclusión económica, pero esas barreras, ¿cómo están siendo afectadas? ¿Cómo los mecanismos de subsistencia se están viendo afectados en este momento? En Bangladesh, el instituto se dio cuenta desde el inicio que un porcentaje significativo de los hogares, 75% en áreas rurales, 67% en áreas rurales, habían perdido sus medios de sustento a medida que ha ido evolucionando la crisis de COVID. Pero también reconocemos que hay muchas comunidades que ni siquiera se pudieron vincular anteriormente a los programas existentes, como transferencia de efectivo, protección al consumo, porque los hogares en Bangladesh también recibían ciertos recursos, como subsidios para el arroz, subsidios para alimentos. Entonces, lo que logramos fue acumular información importante sobre las brechas existentes para diseñar una respuesta y adaptar los programas existentes a fin de satisfacer ciertas necesidades de los hogares no incluidos financieramente, cuyos medios de sustento estaban siendo afectados. También en las Filipinas y en Egipto implementamos encuestas de diagnóstico rápido en muestras significativas de la población para entender las barreras y las necesidades. En lo que corresponde a las soluciones digitales y tecnologías digitales, porque yo sé que es el enfoque central de muchas organizaciones y gobiernos que trabajan con las poblaciones actualmente, hemos instrumentado ciertas metodologías que sobresalen tal vez porque son nuevas en esta nueva normalidad en la que estamos incursionando. Primero, las llamadas telefónicas. Utilizamos llamadas telefónicas para las encuestas de diagnóstico rápido y también para monitorear el movimiento de los hogares en periodo de cuarentena, porque claro, hay inseguridad alimentaria, hay problemas de acceso a los recursos de protección social a los que deberían acceder ciertas casas, ciertas familias, pero no tienen acceso porque ni siquiera se registraron desde el principio. Así que sabemos que además hay violencia doméstica y se exacerba durante el periodo de cuarentena, así que estamos aprovechando esta oportunidad para monitorear a los hogares en los que no podemos estar directamente. Sabemos que cada vez hay más personas que ya tienen acceso a teléfonos móviles, pero de todas maneras su cobertura de red no es la mejor. Hay varios hogares a los que no podemos llegar como quisiéramos, pero sí en los tres contextos nos sorprendió que sí logramos una cierta penetración mayor de la esperada, especialmente en áreas difíciles, donde logramos aprovechar los recursos ya instrumentados anteriormente. Por ejemplo, los comités de solidaridad social en Egipto vinculados a ciertas estructuras comunitarias que preexistían y antecedieron el programa de graduación, y en Egipto también hay grupos de pares para garantizar los medios de sustento. Así que a través de este programa logramos contactar a ciertos grupos a través de intermediarios en muchos casos.
y realizamos esfuerzos similares en Bangladesh. Hemos estado sumamente activos con llamadas telefónicas para monitorear y también hemos tratado de ser creativos y crear un efecto de bola de nieve en la región para acceder a aquellos hogares que no tienen teléfono. También mandamos mensajes de texto sobre los comportamientos de higiene. En los 3 contextos lo hemos hecho con mucho éxito. Y esto para complementar la información existente que emite el gobierno. Son esfuerzos para reforzar los mensajes y realmente llegar a la población. En las Filipinas también estamos volviendo a llamar a las familias para ver si realmente retienen la información y qué están haciendo en términos de los comportamientos, los cambios de comportamiento positivos. Algo muy interesante durante el COVID, especialmente en cuanto a la respuesta digital, es que en Bangladesh hemos tenido mucha eficacia para apalancar el dinero electrónico. Por ejemplo, tenemos Bcash, que se creó a través de una filial de BRAC para darles a los hogares transferencias de dinero directas. No lo hacemos a través de dinero móvil, sino a través de tarjetas de efectivo a las que tienen acceso los hogares. El único impedimento era que alguien realmente pudiera ir al banco en horarios laborales, porque los bancos también tuvieron que modificar sus horarios. Esto para lograr hacer el retiro de efectivo. Además, reimplementamos una actividad dual. 85% de los hogares, incluyendo la población en extrema pobreza, sí tenía un celular. Eso fue lo que vimos a través de la encuesta, así que los registramos, logramos registrar a esas familias y a las que no tenían un celular les logramos entregar uno y vimos que ya el 30% se sumó al programa de Bcash. Así que creamos esta campaña de registro masiva para alcanzar a la mayoría de la población. Se los menciono porque fue una alianza que se logró establecer rápidamente, en particular con el sector privado, y debido a la alianza preexistente a través del programa de microfinanzas que tiene un clúster digital. Estas son las alianzas que están surgiendo con varios de los socios gubernamentales y en diferentes contextos que están tratando de hacer algo similar, las transferencias digitales. En Bangladesh aprovechamos lo que ya daba el gobierno, la ayuda en especie y también las ayudas financieras y logramos suministrar 2 semanas de alimentos. Fue prácticamente la base de nuestro recuento. Muchas gracias, Lauren. Fue muy interesante, pero también quiero darle la oportunidad a los otros miembros del panel de Etiopía y de Panamá que intervengan en esta pregunta. ¿Cuánto creen que se puede hacer a nivel digital? Y si desean participar, claro. ¿Cuáles son las oportunidades y desafíos para trabajar en términos digitales con esta población? Y especialmente que aborden estos temas y después le toca el micrófono a Onelia. ¿Alguien quiere hablar sobre la digitalización? Hola, ya estoy de vuelta. Hello, I'm back. Okay, so Onelia, let the others reflect on this question. Onela, voy a hablar contigo sobre la digitalización. ¿Cómo BRAC está haciendo correcciones y adaptaciones sobre el programa? También quiero recordarles que estamos obteniendo muchos comentarios sobre el diseño y entrega del programa, en particular de India. Entonces es importante que sepan, Onelia, hablando contigo, how is the program adapting? The social cohesion program adapting in order to support the recovery of the livelihood of the poor people after COVID. Thank you so much. Unfortunately, we can hear you. Te podemos escuchar. Te podemos escuchar. I cannot, I'm not able to turn the camera on. We can hear you. Onelia, usted puede hablar. Entonces,
Onelia, you can start speaking and we can hear you, and the translation is going to get there. Just please start speaking, Onelia. The translation is not working, and can you please... Onelia, si usted puede hablar, can you answer the question? How are you adapting to the social cohesion program in order to support the recovery of the livelihood of poor people after COVID? Well, I heard you in English. Can you hear me okay? Yes, we can hear you. Please, you can talk. Okay, I heard you, but what I was able to understand is I don't have translation. I don't have the translation. The translation is not working for me. Cuando usted habla no necesita traducción. Quita los audífonos. So I was able to understand the question of how have we adapted our program through technology to the change of this turning point of the COVID-19 pandemic. However, technology hasn't been our ally because, unfortunately, in our country, there's a problem of coverage. Areas where the project is, and we have areas with very little coverage, technological coverage. Therefore, what we have been able to do is through presential measures. We have to be there. What's important is the interinstitutional connection from the very start. It was very necessary to start the actions of the project, in particular because the COVID-19 crisis arrived exactly when we had to start with the productive system or the productive stages in our country. We started rain in April and May, and we had the seeds that had been purchased. The beneficiaries were waiting for the response of the program, and we were in full quarantine. So quickly, we created a contingency plan between the technological allies that we have, that is PAO, regarding the field methodology, and we took the right measures of biosecurity, articulating with the Ministry of Health, and that is a ruling body in health matters, and definitely at a superior level, in order to receive the authorization to be able to reach the program beneficiaries. And as a matter of fact, it was until May that we started. We started with the delivery of the seeds, with the distribution of biosecurity implements for the beneficiaries, and we were able to include almost 85% of the program beneficiaries. We were trying then to ensure this program will contribute with the food scarcity that we know that always exists in this region with extreme poverty, but now with the problem of COVID-19, then these issues get even worsen, and we found out the need of having communities that would be organized. This is one of the essence of the productive inclusion programs, taking advantage of the productive aspects in order to, as a catalyzer, to be able to organize the communities, because the Ministry of Social Health is interested of the social capabilities, strengthening the social capabilities, because that is basic. And under this scenario, if we had organized communities and strengthened communities, it would be even easier. It would be easier, and that is why the Ministry of Social Health
took advantage of the productive activity in order to strengthen the capabilities of beneficiaries, to have them together, to motivate them, keep them motivated with an answer, a food answer, and motivated to be able to participate in the solution of the themes related to their communities. And as a matter of fact, this allowed us to have this interinstitutional connection of players in the territory that is of great importance. And we're doing this with the COVID process, the distribution of seeds, the beginning of agricultural activities. We had the support and participation of other institutions of the state, with the cars, with the technicians going and contributing strength to seed and sowing the seeds. And the time the agricultural livestock activity already started. We also have contributions from other institutions in social matters and in productive inclusion and economic inclusion. Muchísimas gracias, Onelia. Perdón que estaba teniendo temas cuando empezamos, pero ahora su respuesta fue maravillosa. Desafortunadamente me dijeron que el señor Gabrimesco tuvo una emergencia. Estamos esperando un plan de respaldo, que alguien venga de Etiopía a responder, pero tenemos programas de adaptación urbana para los programas de recuperación de medios de sustento después del COVID-19. Lauren, espero que no te importa responder, porque sé que BRAC ha hecho muchas adaptaciones urbanas en Bangladesh y ahora en otros países. Lauren, ¿pudiera usted comentar al respecto de cómo ustedes adaptaron estos programas a las áreas urbanas, en particular en estos tiempos de la pandemia? Sí, ciertamente, claro. Voy a tratar de responder brevemente al tema, pero sí, usted tiene toda la razón. Nosotros hemos hecho trabajo en áreas urbanas en Bangladesh y otros países. Una de las cosas que ha sido muy importante es la investigación que mencioné del Instituto BRAC, que quiero compartir después, porque hay un participante que hizo la pregunta. Una de las cosas que vimos que hay un impacto desproporcionado de las poblaciones urbanas como resultado de COVID, y esto no nos sorprende, dado el hecho que el número de medios de sustento se vieron afectados más en las áreas urbanas que en las rurales. En Egipto, en este caso, muchos de los participantes del programa siguieron haciendo ese trabajo en áreas rurales, lo mismo en Filipinas, porque pudieron actuar de la misma manera. Tienen mucha tierra y no se pusieron en su lugar las restricciones en las áreas agrícolas y en las áreas urbanas. Tuvimos un cierre inmediato, y una de las cosas que surgió de este cierre urbano fue un flujo y una migración fuera de las áreas urbanas a las áreas rurales, que ahora ha tenido impactos desafortunados para difundir el contagio. Las áreas rurales que se han afectado en áreas urbanas y fueron áreas rurales y han migrado. Y para nosotros, este también es parte de la razón por la que vimos esas transferencias de efectivo digitales y el efectivo electrónico. No pudimos llegar a la gente que se habían registrado previamente para ser parte de la programación de BRAC en las áreas urbanas. También porque reconocimos que algunos de ellos tampoco estaban en los registros del gobierno y algunos de los colegas en las áreas urbanas y rurales, y ahora estos grupos y muchos de los migrantes en diferentes países, migrantes de áreas urbanas a rurales, se han visto afectados y no necesariamente ha habido instrumentos suficientes diseñados rápidamente para responder a estas situaciones. Y estoy hablando de las personas que van de áreas urbanas a rurales y se han tratado de alejar por miedo al contagio, y también en los que se quedaron en áreas urbanas, el reto es llegar a ellos. Y muchas veces, si nosotros podemos hacer mensajes de texto, tenemos que proporcionarles recursos, si no es a través de transferencias de efectivo, también para la entrega de mecanismos de comida de manera con un distanciamiento social. Hemos capacitado de manera local sobre higiene en áreas urbanas. En el área rural en el área rural hay espacios más grandes, entonces en las áreas urbanas la gente está sin nada, especialmente en Bangladesh. Es un reto que hemos tenido. Hemos visto algunos métodos que han funcionado, otras no. Hemos ido para trabajar con los
los hogares para también proporcionarles información de qué pasa si alguien se infecta en el hogar, que el distanciamiento social en estos casos no se puede lograr en áreas donde hay hacinamiento. Gracias, Loren. Es muy útil. Realmente es muy interesante escuchar cómo ustedes se están adaptando. Y quería yo regresar al tema de dar, el otorgar el tema digital. En Paraguay escuchamos que para Onelia el tema digital no era tan amigable. Puya, desde su punto de vista y el trabajo que han hecho, ¿usted nos podría hablar un poco sobre qué es lo que están viendo, qué puede ser la oportunidad y los retos de la tecnología digital para la población pobre y cuáles son los retos para las mujeres? Y en caso de que usted quisiera también, Virginia, comentar, por favor, pero primero quisiéramos darle la palabra a Pooja. Sí, esta es una pregunta que tenemos que manejar a través de la protección social durante mucho tiempo y con esta crisis se ha vuelto un tema que tenemos que encontrar soluciones digitales a estos temas. Y estoy de acuerdo con Loren que los pagos digitales son más sencillos, se pueden configurar más fácil y también se tiene que mandar mensajes y capacitación. Tenemos que hacer el trabajo duro de nuestro lado a través de hacer que los textos sean accesibles, sencillos, y eso no ha sucedido como se requiere hasta ahora. Muchos de los mensajes y el trabajo que tiene que suceder de nuestro lado tiene demasiadas palabras, se enfoca en población alfabeta y tenemos que dar mensajes más gráficos para la población no alfabeta. Y también hay protección social y la inclusión económica tiene que ver cómo incluimos a las familias, porque muchas veces los niños en la escuela ayudan a los adultos mayores en las casas para ver cómo funciona el teléfono móvil, cómo acceder a los textos. Eso ayuda y generalmente están más emocionados sobre la tecnología. Entonces, mucho de esto tenemos que averiguar cuáles son los contenidos y los mensajes y ser unos mejores comunicadores de lo que estamos haciendo hasta ahora. También tenemos soluciones que tienen que ir más allá y tenemos que ver llamadas sencillas o textos sencillos o en gráficas para dar soluciones más sencillas a estos grupos. En cuanto a los pagos digitales, yo creo que el problema más serio es trabajar con la infraestructura de pago y trabajar más para hacer que los puntos de venta y los agentes estén más cerca de las poblaciones y a estos grupos. No es tanto el tema de la demanda, sino la infraestructura disponible para recibir los medios de pago. En Pakistán, cuando empezaron a trabajar en esta infraestructura, no existía para la transferencia de efectivo para estos programas. Y los acuerdos de servicio con los proveedores de servicio y el gobierno subsidió mucho de la infraestructura de pagos para que se pudiera dar, porque estamos hablando con gente extremadamente pobre, en zonas extremadamente pobres. Entonces, este es un reto enorme, pero sí requiere esfuerzos concertados para que lo logremos. Y como usted mencionó, esta es una gran oportunidad porque los gobiernos en el mundo están empujando hacia esta dirección, hacia una actividad y una infraestructura de pagos, etcétera, para nuestros programas. Esta es una gran oportunidad. Muchísimas gracias, Pooja. Y Virginia, te quisiéramos dar la palabra y me disculpo porque hay muchos comentarios que dicen, dije en Paraguay en vez de Panamá, me quiero disculpar enormemente, pero si hay alguien que tenga algún comentario sobre el uso de la tecnología para mujeres pobres en Panamá y en particular el uso de la tecnología, yo quisiera comentar que en términos de que la gente habla en español, también voy a pasar a español para responder a las preguntas, pero claro, podría también escuchar las preguntas en inglés. Regarding digitalization, I feel it's very important and take into account the particular features of each of the countries
it was very well commented by Onelia, the particularities of indigenous people in Panama, because of the sense that there isn't at present any connection, to say so, very high connection in those areas. So what we have been thinking of, and regarding our program, what we're saying is that connectivity of the beneficiary population can be complicated regarding the supervision, for example. We have spoken on how can we introduce the digitalization topic to obtain, for example, more immediate data that the supervisors and the people that we have in the field can have the tools, digital tools that will allow us for having the data, the information that will increase to have a more immediate response. That is from the sphere of this program, that in the indigenous areas with indigenous people, as I mentioned, this is a particular issue. And on the other hand, Panama, being a very small country, we have different realities. We have rural zones, urban zones, indigenous zones, and this is a country that has 4.5 million people, and the number of mobile phones surpasses twofold, if I'm correct, the amount of people living in Panama. Therefore, the topic of mobile devices is a great tool that we can use, and one way or another, we have been starting to do some approaches in order to take the most advantage of it. One thing is that has to do with women and domestic violence, is that we've done alliances with phone companies nationwide, and we have been giving promotion of the lines available for this population regarding domestic violence. We did a catalog of those lines available for the population. So through SMS, we are able to develop some messages that phone operators spread massively, and that benefited approximately 2 million people that were users of the phone companies. And we also spread regarding mental health by giving them and putting or giving these offers that the government is putting at their disposition of people at the time they need so. I feel that there's a long way to go, but as we can start testing how to introduce digitalization in the different experiences, then we'll have the success, the key for success. This is a trial and error type of project, and as we can monitor how we're impacting the use of technology, we're going to have a greater impact. However, this is a great opportunity that we cannot take, we have to take advantage of, to include those people that under a different scenario or pre-COVID scenario were not there. And as Lauren mentioned, it is a great opportunity to map them, to have a record of who they are, where they are, and in the medium and long run, this is going to give us opportunities that we do not have at present and that we could continue working on. Thank you, Virginia. Quisiera cerrar con una pregunta para Onelia y después empezamos con la sesión de preguntas y respuestas. Onelia, ¿cuáles son los desafíos de coordinación? ¿Cuáles son las lecciones que están aprendiendo en Panamá sobre la adaptación de los programas de inclusión económica para responder a una crisis? Onelia, ya no la vemos. Onelia, en lo que esperamos que Onelia regrese, vamos a empezar la sesión de preguntas y respuestas y después volvemos con usted, Onelia. Los desafíos adicionales de coordinación y supervisión en época de pandemia. Y después volvemos con el tema de la coordinación, pero mientras tanto, las preguntas y respuestas. Y estoy tratando de consolidar algunas preguntas con la ayuda de mis colegas, así que tal vez, por favor, ténganme paciencia. Primero, una pregunta de Newton Isaac para Pooja. Y después tenemos una pregunta adicional a Lauren. Pooja, esta pregunta
es cómo distinguen entre inclusión financiera e inclusión económica, especialmente con relación a lo que dijo el señor Gabriel Mescu. Él nos recordó del componente de ahorros del programa PSP. ¿Nos puede ayudar con una distinción en ese sentido? Y para Lauren, otra pregunta de Camia de Angola. ¿Cómo fomentan a las organizaciones gubernamentales para que hagan alianzas con organizaciones no gubernamentales? Su experiencia de su país y de otras organizaciones con las que trabaje. Puya, adelante. ¿Cómo se define la inclusión económica? Es una definición muy amplia, porque son programas con muchísimas intervenciones. La más común es la intervención de transferencias de efectivo o en especie, también capacitaciones, mentoría, programas de capacitación. También hay ciertas intervenciones de crear vínculos con el mercado, pero los programas de inclusión económica incluyen un componente de ahorro y de inclusión financiera. Los programas de inclusión económica, de hecho, son bastante amplios. Hay algunos que tienen un componente de inclusión financiera y otros no. Así que diría que la inclusión financiera es como un subconjunto. En la situación actual vemos una enorme oportunidad de apalancar todas las iniciativas en torno a la inclusión financiera para vincular los ahorros que utilizan esa capa adicional con elementos de inclusión económica para construir un programa que realmente aborde diferentes obstáculos, no solamente las dificultades de acceso financiero, sino otros obstáculos a los que se puede enfrentar la población en extrema pobreza. ¿Fue útil mi respuesta? Sí, sumamente. Lauren, ¿nos puede contar cómo fomentan, cómo incentivan la inclusión y cómo se está dando la inclusión financiera en esta época? Y Onelia, ya que regresó, después de que Lauren responda a la pregunta, le toca a usted. Como mencioné anteriormente, en términos de la graduación de los múltiples pilares y la visión holística, la inclusión económica es uno de los pilares. Acuérdense de la encuesta que hicimos en las Filipinas. Queríamos saber cuántos hogares, cuántas familias tenían ahorros y si es que tenían lo suficiente para mantenerse durante la cuarentena y si estaba aumentando su deuda, si es que estaban solicitando préstamos, ya sea de fuentes oficiales o por medio de gente común y corriente que podía actuar como prestamistas. Así que vimos que en términos de los ahorros, tanto desde la perspectiva de la emergencia, los ahorros que tiene la gente en este momento para su sustento diario y también con miras al futuro. La manera en que se transmitieron los mensajes fue sumamente importante porque en estas comunidades los niveles de deuda son sumamente altos, especialmente por el gran acceso que se tiene a prestamistas o agiotistas. Por eso, cuando trabajamos, por ejemplo, con el Land Bank, que es la institución bancaria que nos ayuda con transferencias de efectivos, son millones de familias, son millones de cuentas que ahora se están sumando a la inclusión financiera. Así que en términos de extensión de créditos, que es una oportunidad enorme, porque sabemos que se van a unir 4.3 millones de hogares que van a abrir una cuenta bancaria y después se van a interesar en otros productos financieros a los que podrán acceder después. Ahora, estas cuentas las usan únicamente para transferencias bancarias. Eso no significa que la familia va a tener acceso a una cuenta de ahorros, por ejemplo, o a otros servicios financieros. En Bangladesh,
cuando trabajamos con el programa Bcash es algo diferente porque están tratando de expandirse hacia otros mercados y hacia otras poblaciones que no reciben cobertura alguna y que no tienen acceso a bancos tradicionales. A través de esos esfuerzos estamos tratando de llegar a las poblaciones en áreas urbanas, rurales y también aprovechar las redes existentes. Porque, por ejemplo, cuando reciben efectivo, las instituciones financieras reciben también un beneficio. Por eso, el objetivo es llegar a una población mayor y también tener acceso a cierto nivel de predictibilidad, aumentar la liquidez en las sucursales bancarias, por ejemplo, en el caso de Land Bank. Muchísimas gracias, Lauren. Gracias por los comentarios sobre la inclusión financiera. Onelia, le voy a hacer una pregunta y Virginia, también tengo una pregunta de seguimiento para usted, pero primero, Onelia, ¿nos podría comentar un poquito más acerca de las dificultades y los retos de la coordinación y supervisión en tiempos de la pandemia? Y Virginia, esta es una pregunta que surgió del chat de Annelies. La pregunta es, ¿cómo los gobiernos están apalancando las adaptaciones sistemáticas, especialmente en el contexto de centralización y descentralización? ¿Nos podría dar la perspectiva panameña, primero Onelia y posteriormente Virginia? Adelante. Thank you. Muchas gracias. Bueno, sí, de hecho, As I mentioned initially, como les comenté en principio, se da el inicio de las acciones del programa con the program starts with the program started with the planting phase when the quarantine just started. And that's why it was a major challenge. It was a huge challenge to go back to work, to wait for everybody to got back to work so we could rekindle our relationship with the allies, with our partners. But it has been an extremely successful effort because institutional motivation was already in place to confront the COVID crisis. And, the purpose is to pursue interinstitutional articulation. So it was not only a challenge, but it was also an accomplishment. It was a huge accomplishment to align the different public officials with indigenous causes, because certain remote areas are very difficult to access. But throughout the territory, we had to access the resources, and we were very much pleased because the Ministry of Social Development's main aim is to articulate and include the different stakeholders throughout the territory to improve the population's productive capabilities through social, economic, and financial inclusion programs. In addition to a challenge, it really became a major accomplishment because involvement, engagement among institutions and local stakeholders, governors, municipalities, supported the initiative. And we believe this project will continue in this very same pace. Muchas gracias. Ahora, Virginia, la pregunta sobre el aprovechamiento de los programas nacionales ya existentes. Quisiera agregar algo a lo que acaba de compartir Onelia. There was tight coordination with the health ministry as to adapt the program and to
actually implement the program amidst the new context that required the social isolation measures. Although this program, of course, demanded mobility, going to the places, going to the communities, and moving the beneficiaries as well. So having that tight type of articulation with the health ministry, in addition to what Onelia mentioned, was really a key element for the program's successful adaptation. As pertains systematic adaptation at the local level of the distribution, because I believe that we should talk from the standpoint of the Panamanian population. You know, for many years we've been working in terms of decentralization. You must understand that we're a highly centralized country. Throughout our history, we've been highly centralized, which is another challenge of the pandemic, you know, the need of actually changing the implementation scheme at every single ed, because since we could not move from one region to another, since we were in isolation, since we were in quarantine, moving or going from central to regional was really complicated. From ever since day one, ever since the start of COVID-19, we held an intersectorial coordination table with the engagement of the different portfolios, the social, health, economic portfolios all together. So before the case zero presented itself, we had already engaged in conversations of building a common plan, an articulated plan with a very specific component for local community engagement. And that was the initial approach. That was the approach up front. The command from the president was, you should work in schemes alongside the local governments. Otherwise, we will not be able to provide the communities with an initial and immediate response. Of course, it is a challenge. It has been a challenge because we do not necessarily have installed capacity throughout the communities or at regional level. But I believe that the knowledge sharing and capacity sharing process has grown. Centrally, we monitor and we track, we follow up what they're doing. So this is a huge opportunity. Of course, it's been a huge challenge, you know, to coordinate, and mistakes have been made in coordination. But at the end of the day, I think we're moving along. I think we're making positive efforts. We're also using allies. We're using non-government officials. We've identified them throughout the territory so we can build a strategic partnership with the people working on the ground, or the people who are there with the communities who require government support. And that's what we've done. We've leveraged the local government programs at every single level. And the Social Development Ministry believes that we should bet on strategic partnerships with community, grassroots organizations, with the whole sector, so we can actually reach all the populations who demand a response, and we do not necessarily have a presence in those places. I think this summarizes our approach from the very beginning and the path that we're moving towards to achieve a response. Gracias, Virginia. Ayuba Sani Hussein está aquí con nosotros, es cogerente del Programa de Coordinación de Seguridad Alimentaria del Banco Mundial. Tengo una pregunta para usted en unos momentitos. Gracias por participar. Pero antes, Lauren, en el chat han surgido comentarios sobre el diseño de un programa de adaptación y cómo se puede adaptar su programa a un soporte para la recuperación a largo plazo. Annie Alem en el chat también nos está recordando que posiblemente el COVID llegó para quedarse. Así que, ¿cómo vamos a superar la fase de post-crisis recuperación a una recuperación realmente a largo plazo?
Gracias. Quisiera mencionar algunas cosas porque de hecho Puya comentó fuera del webinario que ahorita se están gestando cambios inmediatos y probablemente van a permanecer para el próximo año o se transformarán en nuevas modalidades de operar con distanciamiento social, con uso de equipo de protección personal para proteger al personal, por ejemplo, muchas medidas sanitarias que tal vez llegaron para quedarse. Por lo menos lo estamos viendo en muchos países donde trabajamos, por ejemplo, en Bangladesh, donde realizamos sesiones con menos gente, todos con cubrebocas, con mascarillas, con equipo de protección personal, porque queremos incluir siempre a más personas. Son cambios operativos que se están gestando con mucha rapidez y fluidez, además de las medidas digitales a las que hemos hecho referencia. Y yo creo que gran parte de esto forma parte de la adaptación, del rediseño de las operaciones, cómo repensar la estructura comunitaria, cómo tener una estructura social basada en pares, o qué sucede cuando a la gente le da miedo congregarse, cuando le da miedo estar con mucha gente. Estamos también actuando con una reconfiguración estructural y creo que esos cambios van a prevalecer. Ahora, en lo que concierne a las intervenciones, el diseño de programas y su adaptación, hemos trabajado significativamente para ver qué sucede a corto, a medio y a largo plazo, cómo crear medios de vida más resilientes a estos nuevos escenarios, cuando no podremos ni siquiera predecir cuándo va a haber una próxima cuarentena, cuándo va a surgir un nuevo brote. Trabajamos en áreas también que ya ocupan los servicios digitales para realizar transacciones. Por ejemplo, esto se ve mucho en las Filipinas. Cómo capacitar a la gente para que tenga un medio de sustento que responda mejor a las medidas de higiene. Por ejemplo, en la preparación de alimentos. En áreas rurales, en áreas urbanas, hay negocios, micronegocios que preparan alimentos. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo puede el gobierno ayudar para que creen un programa de certificación o para que se certifiquen en la operación de alimentos, para que la gente realmente tenga confianza de ir a comprar sus alimentos? O, por ejemplo, las ventas ambulatorias. Hay mucho comercio de puerta a puerta. ¿Cómo se puede cambiar eso para crear más bien estaciones de venta para que vaya la gente? O seguir con el mecanismo puerta a puerta, pero más bien que sea como entrega y no una gran interacción. De igual manera, tenemos que enseñarles a los hogares a entender diferentes formas de diversificarse. Siempre la diversificación es un tema esencial y lo es aún más crítico en la época de COVID, porque tal vez mucha gente no está percibiendo siquiera un ingreso, no hay ingresos ni siquiera de un miembro de la familia, entonces debemos ayudarles a que tengan activos o medios de vida A, B, C, que tengan siempre un plan B y un plan C. Esto en el diseño de adaptaciones. Y también debemos contemplar el trabajo infantil, porque en muchas de las comunidades en las que trabajamos, como los niños no están yendo a la escuela, se les está pidiendo que trabajen, pero como van a tener que regresar a la escuela, tal vez haya hogares o familias renuentes a que sus niños vuelvan a la escuela porque se dieron cuenta que les están ayudando a generar un ingreso adicional. Por eso debemos prever esta situación y darles a los hogares una medida de protección social y también un medio de sustento lo suficientemente adaptable para diversificarse y también monitorear la situación, monitorear cada caso. Estamos trabajando en eso y también varios programas están creando soluciones innovadoras. Ahora es una conversación continua que va a seguir evolucionando a medida que la situación lo amerite. Muchas gracias, Lauren. Virginia y Onelia, esta es una pregunta de Newton Isaac.
sobre la población más vulnerable a la que Lauren acaba de referirse. Virginia ya lo comentó, pero ¿cómo podemos llegar a aquellos que aún no forman parte de la red de seguridad? ¿Cómo podemos instrumentar programas que lleguen a las personas que no forman parte de ningún mapeo, que no forman parte de ningún programa? En Panamá, y Ayuba, si usted sigue aquí con nosotros, por favor, prepárese para responder a esta pregunta en el caso de los PSPs urbanos. Onelia, Virginia, adelante, si quieren responder. Bueno, As I mentioned initially, en un principio lo this is your interpreter speaking, I must apologize. Onelia's connection is not the best. We are working with local stakeholders, as I mentioned. And perhaps dealing with the situation right now is more difficult because of the uncertainty. And there is a need to acknowledge this situation. We apologize. She goes on and off. There is a population that is very much left behind, and through their authorities, through their community leaders, we should try to leverage by organizing the local authorities, the community leaders, everybody working together. We need to identify the potentials and the potential opportunities and the needs. We must try to adapt to the potential of each territory. And their input is extremely valuable because they know what they have, what can be rekindled or what may be reinforced. So we need to adapt to their territories. We shouldn't try to adapt a one-size-fits-all solution to those communities, but we should focus on their very own initiatives and the need of every particular territory. This is what the program is working on through the Redes Territoriales or Territorial Networks program, because we're assessing their current needs and also their opportunities. Therefore, we're looking at all the players and actors in order to foster the development. So this development is inclusive and with all of them and with everyone's participation. Muchísimas gracias, Amelia. La conversación estaba un poco cortada. Virginia, quisiera por favor darnos una respuesta muy corta. Yo sé que quiero que me dé una respuesta de 1 minuto y después voy a cerrar. En cuanto a la pregunta que usted nos hizo, that it was related on how to include those people that were not in the radar before. I feel that one of the important aspects of this situation and of everything that we're going through in COVID-19 as a result of COVID-19, that so they said that there's a lot of records that we had, and now they're reaching out. So they are reaching out to the government. They're reaching out to the government. They're requesting support. They are mentioning, and we are receiving information from different channels, but we're receiving information from them. Therefore, in order to be able to include all the people that are not mapped, therefore, we need a job that is institutional and databases that again implies the complexity, innate complexity, because of the matter of how these databases are built in each of these institutions. And therefore, and starting with our experience, I feel something that the government supported was starting with a civil registry. From the civil registry, where most of the people or the vital statistics registry, and feeding up with databases of different institutions and going in and
went out and building this social registry that we do not have right now. And I'd like to reiterate the valuable possibility that this pandemic is giving the government to have social registries and vital statistics information in general. But this scenario of people reaching out, it gives us like a snapshot, and we have to take advantage of. It's very complicated. There's no right or wrong answers. However, as we continue sharing experiences of how countries that didn't have a complete social registry were being able to build it in the development of this pandemic. So therefore, we'll continue working toward this aim of having mapped all citizens with all their needs so that in the near future, we don't have a situation like we have now. So we're prevented. We have enough data that will allow us to design programs in a shorter time span. Muchísimas gracias, Virginia. Muchísimas gracias. Estamos casi al final del webinar y quisiera yo cerrar y gracias por esta discusión rica. Nos recordó muchas de las palabras de lo que dijo la gente de Panamá. Cada crisis, esa es una oportunidad. El señor Onesco dijo lo mismo. Tengo un comentario de Annie Khan diciendo que cuán importante es para los programas de inclusión económica en países que están empezando a institucionalizarse desde un principio con el fin de utilizarlo como una oportunidad para desarrollar sistemas más robustos desde un principio. Pensé que este es un punto muy positivo de la discusión y quisiera yo mencionarlo haciendo eco a sus comentarios. Y en términos de la Asociación para la Inclusión Económica, estamos trabajando en una nota viviente porque nosotros estamos anticipando muchísimas iteraciones sobre esta nota, pero esta se va a publicar la siguiente semana. Va a ser la primera de una serie de actualizaciones sobre cómo podemos hacer que estos programas se adapten a COVID-19 y cómo vamos a tratar de empezar a destilar algunas de las buenas prácticas en colaboración con otros sobre este tema. Nosotros tenemos muchos comentarios y preguntas sobre buenas prácticas, recopilación de datos, buenas prácticas en cuanto a grupos de ahorro en tiempos de pandemia. Esperamos darle seguimiento. Y el segundo tema, vamos a crear un repositorio de información con materiales operativos dentro del Banco Mundial y de las redes asociadas y también en el chat. Y también vamos a compartir las con ustedes. Y con ello estamos creando un equipo para tener un apoyo y responder preguntas que tienen que ver con el diseño de estos programas en tiempos de pandemia. Y final, pero no menos importante, quiero recordarles a todos que la Asociación de Inclusión Económica está haciendo un informe a finales de junio y también va a publicarse con productos asociados como un pizarrón de datos que también van a ser un recurso muy útil para presentar o ampliar los programas de inclusión económica para la recuperación de medios de sustento después de COVID. Por ello, un recordatorio a todos ustedes que planean asistir el siguiente webinar en cuanto a el 30 de junio y también para cerrar por parte de la Asociación de Inclusión Económica. Quiero agregar a los participantes, los panelistas y a los traductores y al equipo de socialprotection.com porque tenemos una encuesta. Es la primera vez que estamos usando traducción simultánea. Por eso quisiéramos preguntarles si les funcionó bien. Por favor, respondan a la encuesta. Va a ser muy útil para nosotros el poder entender si ha funcionado y los invitamos a continuar la conversación con nosotros a través de una encuesta que está en el chat y vamos a estar disponible hasta el 18 de junio. Con esto quiero cerrar. Quiero agradecerles a todos ustedes por su atención y hasta luego.